Bueno, elegimos el tema del seminario para preguntarnos con ustedes sobre la experiencia que venimos atravesando como analistas a raíz de la pandemia y la atención virtual. Creo que la situación actual nos enfrenta a un estado de incertidumbre que solo podemos soportar si dejamos de aferrarnos a la expectativa de datos concretos y certeros, razonamientos claros y saberes precisos. Menos aún a la búsqueda de alguien que los sepa, que los posea, los sostenga o los encarne. Sostenemos la propuesta de Lacan de que cada analista en su práctica debe estar dispuesto caso a caso a reinventar al psicoanálisis. Desde allí, la elección de la cita de Freud que encabeza el flyer. Hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor. Lejos de creer que la atención virtual sea algo mejor que la presencial, ha sido lo único a nuestro alcance para sostener la clínica, para hacerla posible. Lacan decía que el psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no. Allá por el 2008-2009, cuando Miller estaba dictando su curso, que después se publicó años después como Sutilezas Clínicas, después de especificar el paso del sujeto del significante al parletre, aclara que este parletre incluye el cuerpo en tanto sustancia gozante. Y afirma que el analista está presente, él también, aportando su cuerpo. Concluía desde allí, el análisis por teléfono se practica de sujeto del significante a sujeto del significante. Dice textualmente, he recuperado a algunos de los que fueron pasados por esa trituradora y puedo decirles que no cuenta para nada, no existe, es una broma mala. Qué lástima, imaginen el campo que se nos abriría por internet. Dice, se necesita que esté el cuerpo en el asunto, es necesario que haya cuerpo en el asunto, presencia, como se dice. A partir de allí, realizar un análisis por la vía virtual era inconfesable. En mi experiencia, en 2 oportunidades, no podría decir que elegí esa vía, pero era lo posible para continuar el análisis. Me pasó muchos años antes, cuando una paciente que hacía 5 años estaba en su análisis, por cuestiones familiares tiene que mudarse al exterior. En esa época no había WhatsApp, y hacíamos las sesiones por Skype. Otra paciente se había mudado al interior, intentó un análisis con otra analista y después de 1 o 2 años me llamó por teléfono para ver si podíamos retomar el análisis telefónicamente, cosa que acepté. De hecho, no creo que se pueda hacer una división entre o se habla de sujeto de significante o se habla de parletre. Si bien, de hecho, es una cuestión conceptual, y es cierto que en la primera época de Lacan mismo, por la primacía que le daba a lo simbólico, hablaba del sujeto del significante, eh, y posteriormente al seminario 20 aparece este nuevo concepto de parletre que claramente incluye el cuerpo, no podemos pensar por eso que o somos sujetos del significante o somos parletre. Bueno, eh,
A principios de la pandemia, muchísimas notas, entrevistas a distintos analistas, no solo en el ámbito analítico, sino también en los medios públicos, abordaron el tema y para mi sorpresa muchos de aquellos que habían condenado esa práctica coincidían ahora en sostenerla. El año pasado abordamos en el seminario el tema del cuerpo y también el de la presencia del analista, tratando de despejar ciertas confusiones. Lacan diferencia claramente la presencia del analista del término presencia en su sentido corriente. Habitualmente usamos presencia como la circunstancia de estar presente o de existir alguien o algo en determinado lugar, según el diccionario, cualidad de estar delante, asistencia física, en el sentido, como decimos, hizo acto de presencia. Pero Lacan dice, en el seminario 11, el concepto de inconsciente no he podido separarlo de la presencia del analista. La presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Ha de ser incluida en el concepto de inconsciente. Y compara el lugar del psicoanalista en el lugar del actor para sostener la escena. Ese actor se borra como persona. Se borra, se abstiene, el actor se borra como sí mismo, como persona, cuando hace su personaje. El analista se borra en tanto se abstiene de fantasmas y teorías, de opiniones y prejuicios. Eso respecto a la presencia del analista. Respecto del cuerpo, hablando de la resonancia, Lacan definía la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Pero dice, este decir, para que resuene, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea así sensible. No dice sea allí presente, dice cuerpo sensible, que puede o no coincidir con el cuerpo presente. Lo que está claro es que es necesario el cuerpo abierto a la resonancia. Quizás ese sea el punto más dificultoso, o lo menos lo que me resultó como más dificultoso en las entrevistas virtuales. Al principio de la pandemia, cuando nos reuníamos en enlace, coincidíamos en sentir un cansancio mucho mayor después de la atención por teléfono o por video o por Zoom. Hablábamos de dificultades para sostener el silencio, para manejar el tono, para ubicar los equívocos, los malos entendidos, y el esfuerzo que implicaba sostener la atención flotante cuando también estábamos atentos a otras cosas. ¿Qué pasaba con la computadora, con el teléfono? ¿Qué ruidos? Muchas veces ante un silencio los pacientes decían, ¿estás ahí? Se cortó. Bueno, esta cuestión de manejarse implicó ciertos obstáculos. Creo que es difícil, pero no imposible. A pesar de los obstáculos, después, a medida que pasaba el tiempo, también empezamos a ver que había más que obstáculos, ventajas, algunas ventajas. Por ejemplo, algunos pacientes empezaron a hablar de tener temas que no habían traído antes al análisis. En otros aparecían con mucha mayor frecuencia el relato de los sueños. Muchos de los que llamaban por primera vez para iniciar entrevistas explicitaron o dejaron entrever que esa modalidad les permitió animarse, por decirlo de alguna manera, para animarse a hacerlo. Superada la vieja discusión
entre analistas de qué era análisis y qué no, emprendimos y sostuvimos la nueva modalidad. Después de todo, cuando le preguntaban a Lacan qué es el análisis, él contestaba: siempre dije que el análisis es lo que se espera de un psicoanalista. En realidad él fue dando varias respuestas a qué se espera del psicoanalista. A mí me gusta especialmente una hacia el final de la obra, cuando en el seminario 24 dice que esté eventualmente inspirado por algo del orden de la poesía para intervenir en tanto que es psicoanalista. Bueno, le dejo la palabra a Rosa. Bueno, gracias, Mirta. Bueno. Bienvenidos nuevamente. Yo voy a tomar algunas reflexiones respecto de la cuestión de la transparencia y la virtualidad. Previamente a eso quisiera comentar algunas observaciones respecto al momento actual, para después abrirlas. Me parece que este seminario para nosotros tiene la idea de poder intercambiar con ustedes y poder trabajar las cuestiones clínicas desde la vuelta y ese ida y vuelta con las cuestiones teóricas, y por eso me parece importante que podamos también pensar algo en el momento actual y del momento social actual, ¿no? También para pensar cuál es el marco, el contexto en el que se da el padecimiento, en donde está enmarcado el padecimiento actual, ¿no? Hay algunos efectos que se van escuchando, que se van observando clínicamente. El quiebre de los lazos, la desconfianza con el semejante, nos trae, me parece, un escenario difícil, donde es imprescindible la pregunta por nuestro lugar. Por otro lado, observaba, y creo que lo hemos conversado en algunos espacios de enlace, la cuestión de la modalidad de la demanda de tratamiento vía lo virtual, donde hay algo de la instantaneidad y de lo efímero que también modifica la cuestión de la demanda. Pacientes que consultan más de un analista a la vez, ¿no? Para probar, faltas de referencias relativas a la experiencia, y esa falta de referencias en la cuestión para pensar en la cuestión de la clínica y de lo social. Me llamaba la atención en febrero una noticia que escucho, que leo en un diario, sobre la apertura de un ministerio en Japón, del Ministerio de la Soledad, llamado Ministerio de la Soledad, para abordar las problemáticas de salud mental, ante el aumento llamativo en el último tiempo de casos de suicidio. Son problemas que estaban presentes, pero que creo que se agudizaron con todo el fenómeno de la pandemia del año pasado. Para empezar la cosa, o dar una vueltita por la cuestión de la transferencia, recordaba, para comenzar, una frase que también retomó Verónica la vez pasada en una reunión interna que tuvimos, donde ella trabajó la cuestión del síntoma. Una frase que dice Lacan en el seminario del 53, que se llamó Lo simbólico, lo imaginario, lo real, que fue el primer momento en donde él ubica esos registros para leer, para hacer la relectura, digamos, de volver a Freud, lo que se llamó la vuelta a Freud, en la crítica a los freudianos. Él ahí sostenía que teoría y técnica son la misma cosa, ¿no? En ese sentido, me fui a la cuestión del tema del encuadre, ¿no? Que es una noción tan clásica, y les cuento cuál es la idea del encuadre en un texto que se llama Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico, de Blecher,
y toma la cuestión del setting de Winnicott. Dejar dice que el setting está definido por Winnicott como la suma de todos los detalles de la técnica. Y propone adoptar el término situación psicoanalítica para la totalidad de los fenómenos incluidos en la relación terapéutica entre el analista y el paciente. Esta situación abarca fenómenos que constituyen un proceso, que es el que estudiamos, analizamos e interpretamos, pero incluye también un encuadre, es decir, un no proceso, en el sentido de que son las constantes dentro de cuyo marco se da el proceso. La situación analítica puede ser así estudiada desde el punto de vista de la metodología que ella significa. El encuadre correspondería a las constantes de un fenómeno, un método o una técnica, el proceso al conjunto de las variables. A partir de la pandemia, con la virtualidad como modo de sostener nuestra praxis, se modifica el encuadre. Con el transcurrir de las sesiones, eso que varió se ha vuelto una constante nuevamente en algunos casos. Sopesar para cada paciente la conveniencia de uno u otro tipo de comunicación ha sido un trabajo y lo es en la medida en que tenemos consultas nuevas en la pandemia. En el seminario UPIR, Lacan sostiene que la importancia de las entrevistas preliminares es la confrontación de cuerpos. Trabajando la cuestión del lazo analítico y del cuerpo, dirá textualmente: justamente porque empieza allí, en ese encuentro con el cuerpo, a partir del momento en que se entra en el discurso analítico, no se habla más del asunto, o sea, no se habla más del cuerpo, cuando se instala el discurso analítico. Con la virtualidad no contamos, en algunos casos, con esa confrontación de cuerpos en las entrevistas preliminares, que Lacan ubicaba como necesarias antes de la instalación del discurso psicoanalítico. Sin embargo, contamos con la voz, en ocasiones con la mirada vía la pantalla, contamos, por supuesto, con la palabra y su potencia. Si me permiten, voy a retomar dos cuestiones que trabajamos el año pasado respecto de la voz y la mirada. Dimos una vuelta por la importancia en la transferencia, en la puesta en juego de la mirada y la voz. Respecto de la mirada, advirtiendo la potencia de cautivación que el cuerpo tiene por la forma, decidimos en ocasiones restarla en las pantallas, en las videollamadas con quienes sostenemos ese dispositivo. Eso fue necesario en ocasiones como detalle, ¿no? O sea, restar nuestra mirada a la imagen, la propia, para no ser pasivos de esa cautivación. Por otro lado, tomábamos el año pasado la cuestión de la voz con el aporte de Weil y la distingue del resto de los objetos parciales. No es un objeto tendiente a fragmentar el cuerpo, sino que es un objeto subjetivante. Weil ubica la pulsión invocante como la que permite, una de las cuestiones que permite desviar la pulsión de muerte de su carácter para ponerla al servicio de la vida, de la significancia. En la constitución del sujeto es preciso que en la voz materna haya algo lo suficientemente singular para que se produzca un injerto significante en un real, que hasta ahí estaba a la espera de su humanización. O sea, es necesario que la voz sea ofrecida como modo de transmitir un deseo no anónimo. Si la experiencia del análisis puede conducir a conmover la fijeza pulsional, es en la medida en que la experiencia del lenguaje, este movimiento por el análisis, permite reanudar la pulsión invocante como la experiencia más cercana al inconsciente. En estas cuestiones, en la transferencia, en la cura, hay que contar al analista. Y el analista es, para nosotros, el analista del cuerpo.
En estas cuestiones, la pregunta me parece que se nos abre es sobre la que venimos pensando, qué novedades nos trajo la virtualidad, qué queda momentáneamente perdido en la virtualidad, qué novedades, ¿no? Si a partir del trabajo con la resonancia en el cuerpo, a partir o a pesar de la no presencialidad, es posible igualmente instalar el discurso analítico, instalar a través del analista en cuerpo el objeto en el lugar del semblante, vale la pena recordar, para abrirla, esa idea del 20, del seminario 20, de que hay emergencia del discurso analítico cada vez que se franquea el paso de un discurso a otro. El discurso como lazo social, el amor como signo de que se cambia de discurso, el cambio de discurso, si es signo de amor, entonces allí hay alguna pérdida de goce, alguna conmoción, esa fijeza del goce. Voy a darle nuevamente la palabra a Mirta para que nos recuerde algunas frases poéticas. Y bueno, había terminado con esto de la poesía y cuando preparábamos un poco con Rosa lo del seminario, me encontré, me resonó dos frases de Cortázar. La primera, que es cuando él le escribe una carta a un amigo diciendo, es ahora que debo impedir que los conceptos me escamoteen las vivencias. La otra es de Rayuela. Nuestra verdad posible tiene que ser invención. Es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, todas las turas del mundo. Y yo les propongo que agreguemos la cura. Bueno, si les parece, abrimos el espacio de intercambio. Por ahí pensaba en cuando empezamos a trabajar en la pandemia, ¿no? En el tema del cansancio, esto que traías, Mirta, respecto de, digamos que la inexperiencia de estar con los dispositivos, Zoom, Meet, videollamada, también eso también hizo que la adaptación nos llevara como más energía, ¿no? Y por otro lado, pensaba que también en esos primeros momentos los conceptos lacanianos y algunas cuestiones en relación por ahí esto que traían del cuerpo, la presencia, todo el tiempo nos aparecía como obstáculo, y hoy escuchándolas pensaba en cómo retomar los conceptos, presencia del analista en cuerpo. Rosa traía esto que Lacan plantea como lo que sucede en las primeras entrevistas, y esto al principio nos parecía como lo más difícil, ¿no? Y como, más allá de cuestionar si no esto era o no un análisis, que lo que pensábamos, me parece, tenía más que ver con qué habilitaría y qué posibilitaría, ¿no? Y hoy escuchándolas, el desarmar un poquito los conceptos o mirarlos como por ahí más detenidamente,
nos permite seguir trabajando como analistas con, con los mismos, con las mismas conceptualizaciones presentes. Ahora que decías esto de lo que hubo que aprender, ¿no? Cuando yo pensaba la frase de Freud, los nuevos conocimientos, yo nunca antes había hecho un Zoom. Y fue muy gracioso porque hoy cuando armé el grupo para la supervisión, no podía conectar el micrófono para escuchar. Me escuchaban, pero no podía conectar el micrófono. Y les comentaba a las chicas, bueno, justo hoy que vamos a hablar de virtualidad, de clínica y virtualidad, pasa esto. Todavía siguen pasando esas dificultades porque además yo me abatazo frente a la cuestión de, ¿ahora qué hago? ¿No? Bueno, es difícil pero posible. Bueno, a mí me encantó esto como una presentación de trabajo de seminario. Me gustó el comentario sobre el sujeto del significante y el parletre, porque pareciera que antes de nombrarse como parletre no había parletre, ¿no? Que solamente había un sujeto del significante, y entonces me parece que es totalmente pertinente el comentario, ¿no? Bueno, que el parletre viene a nombrar cosas que de alguna manera se decían sin decirse, y que están presentes desde el momento en que estamos pensando en la clínica. Y yo sigo dando vueltas y me parece que está buenísimo que juntos podamos dar vueltas sobre la idea del concepto, no la idea, el concepto de presencia del analista, ¿sí? Y sigo pensando que todo el tiempo eso está articulado a qué entendemos por el cuerpo, y qué entendemos por pulsión, o sea, que eso ahí tiene que estar, porque yo particularmente estoy así como con muchas preguntas, no termino de entender, me estoy media enredada en el último concepto del cuerpo de Lacan, ¿no? En el último tiempo que dice bien, medio me pierdo ahí, ¿sí? Me queda más claro qué dice antes del cuerpo en relación a lo que dice, bueno, por supuesto, al principio, el estadio del espejo, los esquemas ópticos, y también lo puedo pensar quizás con la incorporación del objeto A, pero en la última parte me doy cuenta que hago medio agua, y al mismo tiempo me parece que tiene una claridad fundamental, cómo la experiencia del análisis tiene que conducir a conmover la fijeza pulsional. Y me acordaba que en un comentario que hacía Tomasa Tomasa San Miguel, ¿no? En un seminario, en una reunión, no me acuerdo ya qué nombre tenía, pero algo que armó Luján Yuale, ella decía, ¿hará eso o no hará nada? ¿Sí? ¿No? Si no se puede conmover la fijeza pulsional, no se hace nada, ¿sí? Y pensaba que los que hemos trabajado con la virtualidad, nos pudimos darnos cuenta de ese efecto que, bueno, que claramente tiene que ver con otro cuerpo, y que con otra idea, que es lo que nos sale así medio como naturalmente, insisto, como si la presencia del analista fuera un señor, una señora, un señore en un consultorio recibiendo a alguien y punto, ¿no? Bueno, eso.
¿Por qué decís, Vero, lo de el cuerpo en la última enseñanza como más complicado? Y para mí es una pregunta. Yo propondría que después de este seminario el próximo sea el cuerpo, pero fundamentalmente en la última parte de la enseñanza de Lacan, el cuerpo como agujero. ¿Qué es esto, no? La relación sobre todo de lo real y lo imaginario. Yo ahí medio me pierdo, ¿sí? Tengo alguna idea, pero medio me pierdo. Entonces, y a mí me da la sensación de que ir llevando luz sobre eso, que incluye lo pulsional, que incluye esto del eco del decir en el cuerpo, ¿no? Me parece que nos va haciendo entender, nos va haciendo que quede como más claro por qué la presencia del analista no tiene como condición necesaria que se encuentren dos personas en un consultorio y se trata de otra cosa, ¿sí? Eso. Sí, yo creo que con la pregunta vas contestándote, porque está claro que la concepción del cuerpo cambia en relación, yo creo que básicamente a partir de que Lacan empieza a usar los nudos. Y a partir de que empieza a usar los nudos, lo imaginario, lo simbólico y lo real, como registros, toman otra consistencia. Entonces, eso de que habíamos por ahí, en la primera parte de la enseñanza, ubicado el cuerpo muy en relación al yo, muy en relación a lo especular, muy en relación a la imagen, aparece ahora totalmente diferente, aparece en relación a la pulsión. Nosotros lo imaginario lo pensábamos también en relación a lo especular en la primera época. Después con los nudos, lo imaginario incluye tanto lo especular como lo pulsional. Pero esto porque, y creo que además esta cuestión del agujero, de la relevancia que toma el concepto de agujero en Lacan, también da otra versión totalmente distinta. Entonces, digo, también el yo. Primero porque se me ocurría, bueno, un punto que habría que despejar es la diferencia entre yo y cuerpo. Y también esto de cómo va evolucionando el concepto de yo, porque ese yo que tenía que ver con el estadio del espejo, que tenía que ver con lo especular, principalmente, también termina Lacan diciendo, ¿qué más es el yo que un agujero? Frase que, bueno, da para seguir pensando, pero me parece que como a partir de los nudos se piensa el agujero, que no tiene que ver con la falta, sino que tiene más que ver con el vacío, bueno, da a un montón de cosas que podemos seguir charlando. Pero me parece que es eso lo que por ahí genera, ¿no? Esto de que lo imaginario empieza a tener la misma consistencia que tienen los otros registros. Me parece que... Y otra cosa que pensaba es que hace muchos años hicimos con Rosa un seminario sobre la continuidad de lo imaginario y lo real. Que también nos hizo trabajar mucho sobre el tema, porque parecía como que la continuidad de lo imaginario y lo real tenía más que ver con la psicosis o tenía más que ver con patologías, y de pronto Lacan aparece diciendo, habría que pensar si no hay que poner en continuidad lo imaginario y lo real sin el intermedio de lo simbólico, o con el intermedio de lo simbólico. Pero apunta a esto, a que ya no podemos pensar un imaginario, un simbólico y un real separados, que solamente podemos pensarlos
en su interjuego. Yo creo que ha habido una dificultad también en la cuestión de la lectura de lo simbólico desde el estructuralismo, ¿no? Desde lo simbólico como la lingüística. Y también creo que había una dificultad en seguir a Lacan sin diferenciar cuál es la postura clínica, la postura teórica de la respuesta que él daba a la crítica a los freudianos. Creo que ahí también hay para mí una clave en qué está diciendo y qué es lo que se sostiene. Esto que vos decís, pero el parletre estuvo siempre, la formulación del parletre fue otra. Si se trataba siempre de parletre, pero dicho como sujeto del significante, se recorta un simbólico que está totalmente separado del cuerpo, que está separado de lo real. Digo, que ahí también hay un ejercicio que uno tiene que hacer para saber qué es lo que con qué trabajamos. Ahora, sí. Yo siempre insisto con lo mismo. No se puede negar que en la primera época de Lacan hay preeminencia de lo simbólico sobre lo imaginario. Pero tampoco se puede olvidar que desde el comienzo había un esfuerzo por pensar la articulación, sobre todo de lo imaginario con lo simbólico. Está presente en la conferencia del 53 de RCI, está presente en el dibujo del grafo del deseo, está presente, si uno, bueno, hace unos años también trabajábamos cómo leer la instancia de la letra. Digo, también hay algo de cómo se transmitió ese Lacan, que tenemos que estar atentos, porque si no aparecen estos binarismos, no, si es el sujeto del significante no tiene nada que ver con el parletre. Chao, no podemos hablar más del sujeto del significante. Y Lacan todo el tiempo vuelve a traer con distintas vueltas. Entonces me parece que hay que estar atento para la lectura y también hacer una relectura de Lacan, no tratando de simplificar para que se entienda, sino metiéndose en esos vericuetos confusos de la obra. Quizás el tema del cuerpo, donde más está desarrollado en la última época, es en el seminario de Joyce, y es un seminario difícil, es difícil. Y me parece que los intentos de simplificarla y entender nos complican más de lo que, bueno, es abrir preguntas, ¿no? Pensaba, no lo tengo muy claro cómo formularlo, pero que esto que contaba Mirta, bueno, una paciente que me pidió antes, porque viajó, que a muchos nos ha pasado, muchas nos ha pasado, versus esto que sucede ahora, que estamos todos afectados por una situación nueva, ¿no? Digo, porque también me parece que, no sé, que ese es como un condimento más para pensar que hay una dificultad en ir a pedirle una respuesta a la teoría sobre algo que no sé, a veces siento como si fuéramos yo hablo de mí, ¿no? Como más ingenuamente a preguntarle a una obra teórica si se puede o no se puede lo que ya estamos haciendo, digamos, si existe o no existe esto que igual está sucediendo, ¿no? Entonces, hay algo interesante en ir a ver de qué manera se conceptualiza teóricamente o se sostiene esto que de todas maneras estamos palpando que efectivamente sucede y tiene efectos, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me interesa un poco pensar cuál es la diferencia entre eso que se hacía como excepción y esto que nos atraviesa a todos, y que entonces es como
una circunstancia de partida que afecta, bueno, a quienes consultan y también a quienes analizamos. Bueno, no sé, algo de eso pensaba. Ujú. Sí, yo en relación con eso también pensaba que, bueno, que las formulaciones previas a que esto sucediera tienen ese contexto, ¿no? En que eran excepciones, ¿no? Estos análisis. Incluso para los pacientes, digo, ¿no? Como que hoy, bueno, como muchos están tomando esta posibilidad, se está más a la mano, digamos, ¿no? Es distinta la posición. Y bueno, y teorizaremos después, o estamos teorizando en función de lo que va sucediendo. Digo, casi lo pensaba como el método, a ver, un poco como la ciencia, digo, antes no había ni Ns, ¿no? No había casos que sucedieran. Ahora ya sucede y podremos decir algunas cosas respecto de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? A la vez pensaba que las teorizaciones previas también influían en que se hiciera o no se hiciera, ¿no? Porque si tal referente decía que esto no era un análisis, bueno, eso impactaba quizás en que otros no tomaran esa posibilidad, ¿no? Ujú. Y después, por otro lado, también pensaba que sí, que la virtualidad, bueno, nosotros como analistas los vamos a tener que tomar caso por caso, y hay muchos casos que no acceden a la virtualidad, la verdad, y otros que sí, y bueno, tendremos que ir analizando, ¿no? en esas singularidades. Los que sí, me parece que también lo que aportó es un poco como desde el lugar donde toman la sesión, ¿no? Estos hijos que se aparecen en las habitaciones, esta gente que toma la sesión en el baño, ¿no? Como que hay yo he tenido pacientes que de repente tenían sentada a la hija, que no sé, de 5 años, en el regazo, digo, ¿no? Como que hay un montón de situaciones también que nos aportan, bueno, que son parte como de la escena, ¿no? Analítica, que está cambiando. Bueno, y que hay que ir pensándola, ¿no? Uno se mete en el universo de las escenas de los pacientes, las escenas que los pacientes muestran. Ayer me pasó algo muy gracioso con un paciente. Me causó gracia y por otro lado me causaba pena, porque se ve que iba caminando, se ve que salió a la oficina para la sesión, iba caminando, y yo escuchaba de fondo una voz así de venta de algo, que me recordó muchísimo lo que nos pasó cuando estábamos reunidas en esa terraza hace un tiempo de la venta de cosas callejeras, y que después Vero nos mandó un escrito que ella había hecho, un escrito, una cosa divina sobre una situación similar. Y le digo, ¿qué es eso que se escucha de fondo? Y me dice, me quieren vender dólares. Me quieren vender dólares. Dólar, ¿no? Dólar. Estaba ahí cerca de las casas de cambio. Y entonces yo me acordaba de la situación que contó Vero, y digo, por acá quieren vender huevos. Y pensaba en estas cuestiones, y también pensaba algo que charlábamos ayer con Mirta, y un comentario que me hace una persona de otro palo, un abogado, que me dice, ahora ustedes con esto se van a quedar siempre con lo virtual, ¿no? Enganchados por lo virtual, se van a quedar siempre por lo virtual. Y yo decía, no, la verdad es que no es la idea, para mí no es la idea. Pensaba cómo la cuestión de la oferta de lo virtual puede ser una posibilidad de análisis, o entra en el mercado como una oferta más, como una cosa donde, bueno, la red armamos la agenda, ¿no? En esto del dólar, o la necesidad de consultar por el padecimiento, la entrada por el mercado de una rápidamente, bueno, o lo que nosotros ofrecemos, que me parece que va por otro lado, ¿no? Si bien a veces la oferta en el mercado también puede, por supuesto, hacer que alguien consulte, no sé, digo, estas cosas se me mezclaban en este momento, que me parece que también
es una pregunta para hacerse, ¿no? Si vamos a quedarnos fijos en lo virtual o si hay algo donde el psicoanálisis no se mantenga la fijeza de otros momentos, ¿no? Esta misma discusión hace mucho tiempo era psicoanálisis, si el psicoanálisis en el hospital era posible, ¿no? Claro. Como dice Flor, sí, lo virtual es posible porque lo estamos haciendo, así como es posible en el hospital. Bueno. Yo quería decir, hola a todos, quería decir que lo más probable es que coexistan las dos modalidades, que es lo que está sucediendo. O sea, los hechos son esos. En cuanto habían mejorado las condiciones del COVID, empezaron a pedir presencial los pacientes, y creo que ahora volveremos por los medios remotos, ¿no? Porque si las cuestiones epidemiológicas se agrava como se está agravando, volveremos nuevamente a la virtualidad. Pero hay pacientes que piden especialmente presenciales y otros que trabajan, como dijeron por acá, mucho mejor por teléfono, por videollamada, como que abordaron temas que no habían abordado. Yo coincido con eso. Y lo que está claro es que los hechos nos llevan a hacernos preguntas, a ir a la teoría, ¿no? O sea, que van de la mano, teoría y práctica, y como que nos hacemos otras preguntas que no nos hubiéramos hecho en otro contexto, si no hubiera sucedido esto. No eso nomás, como que mucho más, me lleva a hacerme muchas preguntas todo lo que estamos hablando, ¿no? A mí, vos hacías mención, Mirta, cuando empezaste a hablar de algunas notas o algunos artículos, ¿no? A mí me parece que algunos pasó rápidamente o se intentó pasar rápidamente de negar la posibilidad de una atención virtual a hacer como si nada, como si no hubiese diferencia, ¿no? Como si fuera lo mismo rápidamente. Bueno, ahora pasamos a la virtualidad y sí, somos el analista presente de alguna forma y se produce lo mismo. Por eso me parece que nosotros tenemos que producir teoría y uno no puede producir teoría en el momento exactamente, sino que quizás la va produciendo a precu, como sucede con el análisis y los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Por eso me gustaría quizás retomar esto que vos planteaste, Rosa, de las modalidades de la demanda, ¿no? Que a veces se presentan como instantánea y simultáneamente. Y por otro lado, cuando se hablaba de la presencia del analista, a mí me genera una cosa más bien personal, que es lo que me ha sucedido con muchos duelos, ¿no? Y que uno cuando ha perdido un objeto, muchas veces lo que requiere a veces en esa ausencia es un recorte de esa presencia, que por ahí tiene que ver con la voz o con alguna otra cosa que remite de la voz a la mirada o lo que sea de ese objeto que ya no está, no es una presencia total, la imagen total o el cuerpo total lo que uno extraña de ese objeto que ya no está, ¿no? Son como recortes y recortes ligados a momentos, ¿no? Por eso, bueno, a mí me sucedió con el análisis la necesidad de tener, de que esté presente de alguna u otra forma el analista y generalmente ligado a la voz, ¿no? Bueno, es una experiencia personal.
pensaba en esto de que decías de la producción teórica, que bueno, un poco estamos pretendiendo comenzar a hacer, y pensaba en esto de tantas veces dicho por Lacan, de que el analista es dos, ese que está allí con el paciente y el que después teoriza los efectos, el que después teoriza sobre eso. Y me parece que sí, que es imprescindible. A mí hay algo que me da un poco de vuelta, que no sé muy bien cómo formularlo tampoco, pero porque me quedé pensando en esto que Rosa decía del Ministerio de la Soledad, ¿no?, de Japón. Y pensaba en esto de los lazos sociales, en el quiebre de los lazos, que es en la coyuntura de la pandemia y más allá también, porque es como muy de la época, ¿no? Más allá de lo pandémico. Y como dos cuestiones que se me arman ahí en formato pregunta, entre la soledad y el reverso, a la soledad, que es como el concepto de intimidad y de lo íntimo y lo propio, porque es como si más soledad y a la vez menos intimidad, ¿no? Algo que viene, a mí al menos me viene sonando mucho, que me parece que va por ese lado que me hace pregunta del lazo social. ¿Cómo nos las vamos arreglando con eso? Y que es muy de la época, me parece, digo, además de la coyuntura pandémica. No sé, se me arma ahí como un signito ahí como para investigar o ver cómo responder, o qué teorizar en relación a eso. Porque es como si fueran directamente proporcionales y a la vez son en reverso, ¿no? No sé si llego a explicar lo que intento, pero me hace pregunta. Sí, a mí lo que se me apareció cuando hablabas de Tiana fue lo que por ahí escuchamos un montón con los adolescentes, la cosa de en el cuarto solos con la máquina, y la conexión supuestos amigos, ¿no? La cosa de la soledad y la cosa de la poca intimidad, que también tiene que ver con la intimidad con el otro, ¿no? Lo íntimo no es la soledad, Claro. pero se arma ahí una cosa que también tiene mucho que ver con la época. Y en relación a eso de la época, ¿no? Pensaba, es cierto que estamos todos tocados y atravesados por la misma situación, pero también es cierto que cada uno hace frente a eso algo diferente. Y no es lo mismo el paciente que se va al auto a hablar porque quiere preservar el espacio más íntimo al que sienta al nene al lado o arriba, o donde se escucha toda una cosa de movimiento que, digo, y también por supuesto la posición frente a la pandemia, ¿no? Está aquel que se encierra y aquel que niega, digo, hay una cuestión universal, pero no puede dejar de ser pensada, y no podemos dejar de pensarla y atender a qué efecto eso en cada uno, que es absolutamente diferente. Bueno, sumo a eso que claramente el espacio de análisis supone o necesita o se entiende como un espacio íntimo. Y muchas veces lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Que los pacientes se quejan de que no logran esa intimidad
Y entre nosotros muchas veces nosotros nos quejamos de que nos cuesta cómo nos rearmamos en relación a posibilitar eso, como decía Lacan ahí, que el analista sostiene esa escena íntima. Y pensaba, ¿no? En relación a esto, se me ocurre unirlo con lo que decía Patricio de la voz, ¿no? De que hay algo de lo íntimo que requiere del objeto, ¿sí? Ajá. Y de esa resonancia entonces en el cuerpo. Se me venía la cuestión del canturreo, de los afectos, que hemos también trabajado en otro momento. Y pensaba, por otro lado, en relación a esto de la soledad que traía Betiana, está buenísimo lo que decís, porque es como perder y perder, se pierde intimidad y al mismo tiempo se está solo. Entonces pensaba que tal vez la intimidad sea el resultado de un lazo, y para ese lazo sea necesario que se pierda algo de la soledad en tanto autoerótica. No sé si se entiende. La soledad. En tanto autoerótica. Claro, claro. ¿No? Del solo como el que goza solo, vive solo, está acostumbrado, ¿no? Algo de eso es necesario que se pierda para hacer lazo, ¿sí? Y así se haga lazo con muchos, armar con cada uno, con unos pocos, ese espacio lo íntimo. Lo íntimo necesita, entonces, necesariamente y lógicamente, de hacer lazo. Eso. Claro, claro. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ahí está, me acordaba del libro de François Julián, Lo íntimo, que va muy en esa línea. Ujú. Lo íntimo no tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el otro. Ujú. A mí se me venía la escena de una película que me parece hermosísima, que me tengo que acordar cómo se llama, Entre copas. Entre copas. Es una los película, amigos que hacen el viaje del son, vino. claro, hacen la ruta del vino en una especie de despedida de soltero. Y hay uno que es exitoso y extremadamente exitoso, digamos, podríamos decir, se pasa todo el tiempo de la raya, que es el que se va a casar, y el otro es un loser de esos increíblemente maravillosos que nos describen la neurosis obsesiva de maneras, ¿no? Le pasa todo, pierde todo, la novia se le embaraza con otro, le pasa todo eso, ¿no? Y en algún momento que se pone a hablar con una mujer, le dice a la mujer que tiene un pinot reservado para una ocasión especial, una mujer que sabe de vinos, ¿no? Porque el vino, el saber de vinos es lo que hace lazo ahí. Y cuando le dice a ella que tiene el pinot guardado para una ocasión especial, ella le dice, ¿de qué año? Y él le tira un año, yo no tengo la menor idea, pero ella le dice, ojo, porque eso si se pasa después se pone feo, algo por el, ustedes sabrán entender que algo por el estilo. Y a él le agarra una angustia tan grande, es así, digamos, hay algo de esa palabra que toca el cuerpo, y en el medio de una escena donde él se entera que la mujer está embarazada de trillizos de Facundo Arana, es una cosa así como que peor no le puede estar pasando lo que le pasa, se toma esa botella tirado en el piso solo desesperadamente. Y a mí me hacía acordar algo de esto, ¿no? De la soledad, de lo autoerótico, y de que por eso lo pensaba así, ¿no? Es en el lazo con el otro que se arma lo íntimo. ¿Mm? Les conté la película, pero véanla. Bueno. Les cuento así, que yo usé esa película
para armar un relato en un casamiento que me invitaron a decir unas palabras con una sommelier y un amigo mío que venía trastabillando y encontró por fin esta sommelier. Bueno. ¿Hay algún comentario, pregunta más? Bueno. Bueno, nos veríamos en 15 días, ¿sí? Y que sería el cuarto jueves a las 10 de la mañana. Y les recordamos la actividad de la semana que viene, que es el taller de cine. Bueno, gracias. Gracias Mirta, gracias Rosa. Gracias, buena semana. Gracias, buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.